Mujeres de Jota. Abuelas que con cariño cosen trajes a sus nietas, bailadoras que acarician con amor sus castañuelas, madres que con sus hijas comparten tardes de ensayo, tañedoras que derrochan arte y música en sus manos, mujeres que en las butacas con sus aplausos animan, cantadoras que con alma a nuestra Jota acarician, maestras de nuestro arte que ponen su corazón al transmitir su legado, su sentir y su pasión, sastras e indumentaristas que ponen empeño y mimo en vestir la tradición con el sabor de lo antiguo, copleras de sentimiento que encierran entre sus versos la esencia pura y sencilla del sentir de nuestros pueblos. Mujeres de mi Aragón, para vosotras mi copla, viva esta tierra bendita y sus mujeres de Jota. Hola amigos, soy Ángela Navarrete, la presi del Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Puerto de Sagunto. Un honor participar de este evento y un honor para el Centro Aragonés homenajear a esta gran mujer, Teresa Ramón Palacio. Reconozco que a mí me emociona particularmente ver su vida y obra, sus escritos, por su gran sabiduría, su humildad, su sensibilidad y su honestidad escribiendo. En ellos, en sus escritos, encontraremos todos algo nuestro, como es nuestra señal de identidad, nuestras raíces, nuestra tierra. Es más que merecido este gran homenaje que le hacemos a Teresa Ramón Palacio como mujer de Jota 2021. Un abrazo especial y cariñoso para sus hijos Emilio, Mari Carmen y Maite. Han sido 13 las ediciones presenciales de nuestros premios Mujeres de Jota desde que este proyecto echase a andar en 2008. 13 años de premios, reconocimientos, emociones, 13 tardes inolvidables. En este 2021 no nos resignamos a dejar de celebrar este evento por la pandemia por COVID-19. Así que aquí nos tienen de nuevo, dispuestos a celebrar una edición muy singular de estos premios dedicada a una gran mujer ostense que nos dejó, en su obra poética, hermosos romances y coplas de Jota que hoy resonarán en muy hermosas voces. Un homenaje póstumo para Teresa Ramón Palacio en el primer aniversario de su muerte. Empezaremos conociendo quién fue Teresa Ramón Palacio con la semblanza elaborada para la ocasión por José María Prats Escriche. Algunas de las coplas de Jota más cantadas, por su calidad del repertorio jotero, fueron compuestas desde Cataluña por una maestra y poetisa ostense, doña Teresa Ramón Palacio, que falleció en Barcelona a los 97 años de edad en marzo de 2020. Había nacido al finalizar 1922 en un barrio popular y hortelano de la ciudad de Huesca, el barrio de San Martín, donde enraizarán para siempre en ella las devociones ostenses y sus tradiciones festivas, además de un gran cariño por la tierra y por sus gentes. En su juventud estudiará magisterio y la carrera docente le llevará por tierras de Huesca. En el último de sus destinos, Estadilla, en el Somontano, trabajará durante 22 años, contraerá matrimonio y tendrá a sus hijos. Fallecido su marido, en 1979, se estableció en Barcelona y allí se jubilará, alternando a partir de entonces la capital catalana con estancias en Huesca. Así pues, durante 40 años de su larga vida ejercerá fuera de Aragón su identidad de aragonesa, pero a pesar de la distancia lo hará sin duda con intensidad, influyendo en ello la tensión intelectual y emocional propia de la creación poética,
ese bullir en la mente de ideas y palabras en busca de la inspiración. En su obra, y mediante el romance y su heredera, la copla, canta con cariño a Aragón y a sus gentes, y fija su recuerdo convirtiéndolo en poesía que se proclama y difunde a través de quienes cantan sus coplas y leen sus romances. Su recuerdo hace recordar, hace ver y sentir a gentes, tradiciones y formas de vida, lugares y paisajes, emociones, sonidos, incluso aroma y sabores. Sus romances y sus coplas cantan a Aragón y a los aragoneses, a los lugares de su niñez y juventud y de sus destinos de maestra, como su barrio de San Martín y la ciudad de Huesca, el castillo de Loarre o el pueblo de Estadilla, a Teruel y a Zaragoza, al Ebro, al Pilar y la Jota, a la vida y el trabajo del campo y al amor y la familia, poniendo de relieve, a través de todo ello, las señas de identidad aragonesas, tanto como devocionales como las históricas y las folclóricas. Pero también otras regiones serán objeto de su visión poética. Valencia, de la que dice que si no pudiera ser aragonesa, elegiría ser valenciana. La Rioja, a cuyo vino emblemático dedica uno de sus romances, y asimismo a la industriosa Cataluña, donde transcurre buena parte de su vida y a la que agradece en varias coplas el trabajo que brindó a generaciones de aragoneses. Y todo ello lo hace con claridad, sencillez y cariño. Sus estrofas tienen la belleza de lo sencillo, de lo fresco y de lo auténtico, sin olvidar el ingenio y el humor. Por ejemplo, en el romance dedicado a los amantes de Teruel, es su estilo sencillo y conciso lo que provoca la emoción y el goce literario, quizá porque lo bueno, cuando además de breve es sencillo, acrecienta su bondad. Su orgullo por las glorias del pasado aragonés y su sentimiento religioso, sincero y profundo, se pasean por sus romances, como puede comprobarse en los dedicados al castillo de Loarre y al Cristo del Perdón, de cuya cofradía fue declarada cofrade de honor. Gozoso es leerlos, por el sentimiento transmitido y por su logrado ritmo y musicalidad. Imprescindible es su obra Con los pies en mi tierra, compendio de todo lo dicho. Su vida y su obra le avalan como mujer de Jota, por su inquietud cultural y su cariño por Aragón, su historia, sus tradiciones y su folclore, por su generosidad incansable para colaborar con asociaciones culturales y folclóricas aragonesas, por su obra poética de una sensibilidad bien plasmada en las numerosas coplas de jotas que ha compuesto. Doña Teresa Ramón Palacio es, con el corazón, el papel y la pluma, una gran mujer de jota. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Estos versos de Manuel Machado bien sirven para reivindicar algunas de las coplas más célebres surgidas de la pluma y el talento de doña Teresa Ramón. En este primer bloque disfrutaremos de algunas de estas coplas célebres, empezando por la más popular de todas ellas, El Arbolico de Sobrarbe, en las excelentes voces de dos joteros ostenses, discípulos de Toño Julve, Rosa Pilacés y Antonio Benedí. Después, Quisiera ser campanero, en la voz de Candela Rubio. Las tan populares rondaderas que grabó y puso en valor Amparo Padilla. No es extraño, Virgen mía, que tantas veces interpretó Mariano Julve y que hoy podremos escuchar en la fantástica voz de Marta Ramos. Un ramillete de preciosas coplas en unas excelentes rondaderas por Iris Jiménez. Tus besos y tu cariño, copla que popularizó Toño Julve y que hoy disfrutaremos en la voz de Noelia Ortiz. Y cerrando este bloque, La Clavillina, hermosa copla cargada de ingenio e intención en la voz del gran jotero y maestro oscense Javier Badules.
Quisiera ser campanero
De pupila tengo huevo.
Muy buenas, soy Javier Badules, junto con la rondalla elenco, y estamos encantados de participar en este homenaje que el Centro Aragonés de Puerto Sagunto le remite a la gran Teresa Ramón. Vamos a cantar una de sus jotas. ¡Qué rondalla más buena! Échame una clavelina cuando te ronde esta noche. Échame una clavelina, pero procura que sea sin maceta, maña mía. Sin maceta, maña mía, cuando te ronde esta noche. En la iglesia de San Pedro descansan Diego e Isabel. Cómo sueñan en su mármol los amantes de Teruel. Teresa Ramón dedicó un precioso romance a la historia de los amantes de Teruel, a la rueda, rueda de los amantes. Un relato en torno a una canción infantil que narra la leyenda de los dos personajes más ilustres de Teruel. Este bonito romance sonará en una voz muy entrañable y querida por los joteros, la voz de Silvia Lario. Además, entre su revoltillo de coplas, nuestra homenajeada dedicó varias muy hermosas a Diego de Marcilla e Isabel de Segura. Coplas que hoy tomarán vida en las voces de dos extraordinarios joteros turolenses, Ismael López y Sara Soriano. A la rueda, rueda de los amantes. Ay, que el niño era Juan Diego, ay, que la niña Isabel, ay, que corrían junticos por las calles de Teruel. Ay, que la niña ya es moza y el niño es hombre de bien. Ay, qué amor más grande el suyo, ay, qué amor eterno y fiel. Parte Juan Diego hacia Moros en su brioso corcel para amasar su fortuna y casar con Isabel. Dicen que torna el mancebo enriquecido a Teruel. Ay, que encuentra desposada a su más dulce querer. Un beso, tan solo un beso le pidió a doña Isabel. Como ella no se lo diera, él cayó muerto a sus pies. Las campanas de San Pedro han empezado a tañer para dar, ay, sepultura al infelice doncel. Cubierta por denso velo que oculta su palidez, una dama se aproxima, le besa y muere con él. Ay, que les sepulten juntos a Juan Diego y a Isabel. Ay, que la historia les llame los amantes de Teruel. Así cantaban las niñas al corro un atardecer en la recoleta plaza del Torico de Teruel. Movida por esas voces, mis pasos encaminé a la iglesia de San Pedro con incontenible fe. En sendos lechos de muerte a los amantes hallé, sobre la mano de Diego, la mano de su Isabel. Con mi diestra temblorosa las suyas acaricié, y un momento, solo uno, se estremecieron las tres. Aún en mis manos enjutas, testigos de mi vejez,
hay temblor de eternidades aprendidas en Teruel. Y en mis oídos sin voces suena una y otra vez la canción de Rueda, Rueda, que escuché un atardecer. ¡Ay, que el niño era Juan Diego! ¡Ay, que la niña Isabel! Para contemplar a Huesca, subí hasta Monte Aragón, y aquella imagen querida la llevo en el corazón. Algo muy evidente en la obra poética de Teresa Ramón es su profunda añoranza por su querida Huesca y por todo lo laurentino. Su Mañana de San Lorenzo, en la voz de Toño Julve, nos trasladará al bullicio de las calles ostenses en esa mañana del 10 de agosto. Después disfrutaremos de varias coplas laurentinas y ostenses repletas de emoción. Nunca verás a un ostense en las excelentes voces de Celia Cáliz y Javier Garbín, discípulos de Toño Julve. Quisiera ser Flor de Albahaca, en una fantástica interpretación de Roberto Ciria, y Yo quisiera ser jotero, una preciosa copla que seguro Teresa escribió pensando en que algún día la cantaría alguien que encarnase sus mismas devociones y que hoy tomará vida en la voz de Toño Julve. Entre las coplas laurentinas, la jota de la campana de Huesca, interpretada por el grupo de jotas del Centro Aragonés en el Palacio de Congresos de Huesca durante la concentración de casas y centros aragoneses en el exterior en junio de 2019. También la culebreta, en la gaita de Boto de Felipe Sorando, una melodía de Graus, localidad próxima a Estadilla, donde Teresa ejerció durante años su profesión docente y donde su familia
y amigos la despidieron hace ahora un año. No sé el embrujo que tienes, mañana de San Lorenzo, que si estoy lejos de ti, al verte venir te temo, y si me encuentro en mis lares te suspiro y te deseo. Ebria estás de dos perfumes que para ti son requiebro, la albahaca fresca olorosa, aroma de tibio incienso, y el tufo de nuestros guisos, condumios de rito viejo. Salgo a la calle y me lanzo de la gente en el revuelo, y cual Orcense y Cortés, primero visito el templo, donde, presidiendo a Huesca, mora el bendito Lorenzo. Mando al santo mi piropo que hoy se confunde con rezo, y el choque de las espadas pone a mi boca su veto. Me gusta ver los danzantes bailar ante San Lorenzo, arracimadas las gentes desde el rico al pordiosero. Las lágrimas de sus ojos forman silentes regueros que se unen fraternales antes de llegar al suelo. Me gusta ver los danzantes en la plaza de San Pedro, en los muros ancestrales parece un suspiro el eco, que lanzan notas y espadas al antiguo monasterio. Pasadas gestas guerreras sacuden gloriosos huesos, manos yertas que empuñaron otrora los regios cetros o que tañeron campanas que conmovieron un reino. Me gusta ver los danzantes bajar por los cosos rectos, buscando para sus bailes anchurosos derroteros de esta Huesca que se agranda, trabajo, industria y progreso, envuelta en la santidad de la casa de Loreto. Me obsesionas con tu encanto, mañana de San Lorenzo. Voy por las calles de Huesca y estando despierta sueño. Veo saltar a los ángeles al coso del universo, de Huesca a Roma imperial, que son los hitos señeros que marcan por ley de Dios cuna y tumba de Lorenzo. Van a remedar tus danzas celestiales mensajeros, por espadas las estrellas, por palos bellos luceros, y por cintas primorosas finos retazos de cielo. Ya terminan los bailes en la gloria y en el suelo. Te esfumas hasta otro año, mañana de San Lorenzo. Abajo cuerpos cansados, arriba goces eternos. Y entre lágrimas divinas, rocío de nuestros huertos, y sonrisas celestiales, céfiros suaves y tiernos, en su trono omnipotente trenza un aplauso Lorenzo, de gratitud a los ángeles, de bendición a su pueblo. Pañoleta verde
Quisiera ser flor de albahaca el 10 de agosto en tu altar y marchitaré mi al calor de los besos que te dan, de los besos que te dan. Quisiera ser flor de albahaca.
quisiera ser danzante, yo quisiera ser jotero y quisiera ser danzante, quisiera ser todo aquello que haga mi huesca más grande, que haga mi huesca más grande, y yo quisiera ser jotero. Las torres del Pilar son 4 agujas de coser que están bordando en el cielo a Zaragoza un dosel. Quisiera ser tantas cosas. Así empieza una preciosa poesía titulada Quisiera, en la que Teresa Ramón nos traslada a espacios, rincones y sensaciones de proximidad a nuestra querida Virgen del Pilar. Una poesía que seguro nos llega al corazón en la preciosa voz de una periodista muy querida por todos los joteros, Sara Comín. Zaragoza y Moncayo. Moncayo y Zaragoza son una excelente cantadora, Susana Gil, y un extraordinario tañedor, Juanjo Almarza. Ellos pondrán música y voz a Quisiera Puerta del Carmen. Cerrando este bloque, la extraordinaria voz y todo el sentir del cantar de Nacho del Río en una bellísima copla dedicada a Zaragoza, al Ebro, al Pilar y a la Jota. Copla que tomará vida en una tonada llena de autenticidad y bravura. Este poema tiene todo mi cariño desde aquí. Quisiera ser tantas cosas. Quisiera ser hierbabuena y esparcir mi buen olor, apretadica en la tierra de mi bendito Aragón. Quisiera ser angelico, pero angelico baturro, con calzón de terciopelo, con faja y con cachirulo. Quisiera ser palomica de la plaza del Pilar, para poder noche y día a la Virgen arrullar. Quisiera ser para siempre un chopo de la ribera, crecer juntico al Pilar y servir de centinela. Quisiera ser barquichuela y en el Ebro navegar, río arriba, río abajo, con parada en el Pilar. Quisiera por una noche ser luna llena en el cielo, para ver cómo el Pilar se reflejaba en el Ebro. Quisiera ser caminico entre el Pilar y la Seo, sobre mí los peregrinos y sobre mí los joteros. Quisiera, Puerta del Carmen, ser la brisa del Moncayo y acariciar tus heridas agrandadas con los años. Quisiera ser flor de nieve junto al Pilar del Aneto y llegar a Zaragoza en manos de un montañero. También quisiera, Virgen Baturra, que tu manto me amparase como cuando a ti llegué de la mano de mi madre. Quisiera así haber nacido infantico del Pilar y que la Virgen llevase de mi canción el compás. Y, en fin, quisiera tener el alma sencilla de los poetas y dormirme con mi pluma para siempre en esta tierra.
Hola a todos, es un placer colaborar en esta edición tan especial de Las Mujeres de Jota 2021, que este año por las circunstancias que todos sabemos, pues bueno, se tiene que hacer de una manera más singular. Es un placer para mí colaborar con el Centro Aragonés de Puerto Sagunto y con mi gran amigo César Rubio, y gracias también por esta bonita iniciativa de premiar a una mujer que dedicó su vida a la poesía y a la copla, como tantas otras mujeres que hicieron bellísimas coplas de jota. Va por ella, por su recuerdo, y va esta jota con todo mi cariño para sus familiares, para el centro y para todos los que nos escuchen. Iban buscando posada, el tesón y la honradez, y la encontraron pa' siempre en el pueblo aragonés. Si bien en la obra poética de Teresa Ramón hay coplas dedicadas a cada provincia aragonesa y sus señas de identidad, no faltan romances y coplas para Aragón. También San Jorge, patrón de Aragón, tiene su presencia en Mi leyenda de San Jorge, que recitará Ángela Navarrete, presidenta de nuestro Centro Aragonés del Puerto de Sagunto. Después disfrutaremos de unas coplas dedicadas a Aragón y a la Virgen del Pilar. Primero, tronó el cañón de Agustina, a dúo en las excelentes voces de Jorge Yagüe y Mari Carmen Bertolín. Después, dos preciosas coplas, Quisiera ser hierbabuena y En la historia de Aragón, en dos fantásticas jotas de estilo en las poderosas y hermosísimas voces de Beatriz Bernat y Javier Iserte. Y, finalmente, Begoña García, con su extraordinaria voz y hermosísimo cantar, acompañada por el maestro Almarza, dará vida a tres hermosas coplas en una evocadora ronda a la Virgen del Pilar. Mi leyenda de San Jorge, Teresa Ramón Palacio. Crece y crece en mi jardín un gran plantel de claveles y en un rincón de mi huerto un tallo de albahaca verde. Día 23 de abril. Hoy los rapsodas celestes van desgranando leyendas por pueblos aragoneses. Al alba, el santo guerrero en mi plantel se detiene para bruñir su armadura con la humedad del relente. Y el dragón tan legendario cierra sus ojos ardientes al conjuro de la albahaca que en sus efluvios le envuelve. Por los llanos de Alcoraz, campos de la tierra oscense, San Jorge va cabalgando al frente de 1000 corceles. Sobre su yelmo de plata, un penacho de claveles. Y en las 4 testas moras, ramicos de albahaca verde.
Agustina.
En el final de su vida se fue apagando su vista, pero no la lucidez de la poeta, la artista. Aún guardaba en su memoria miles de coplas y versos que a veces nos regalaba como si nos diera un beso. Y explicaba con detalle, con sentido y con pasión lo que le había inspirado para cada creación. Escucharla era un regalo, una caricia en el alma, pues una lección de vida eran sus sabias palabras. Dichosos los que pudimos vivir con ella momentos, pues nos grabó su ternura por siempre en el pensamiento. Nos conquistó el corazón y grabó en nuestra memoria poemas que dejó al mundo antes de irse a la gloria, puesto que toda su obra es el legado valioso de una mujer que escribió mucho y además hermoso. Escritora magistral, madre, amiga, compañera, siempre con mano tendida y juiciosa consejera. Genial maestra de oficio y maestra de la vida que ha de seguir para siempre en nuestro recuerdo viva. No te decimos adiós, Teresa, tú no te has ido, pues leyendo tu poesía nos sentiremos contigo. Seguro que entraste al cielo sigilosa y con prudencia, pero de que allí ya estabas muy pronto se dieron cuenta. Y el glorioso San Lorenzo, con tu Cristo del perdón y el Cristo de los milagros, dijeron: guarden silencio, la gran Teresa ha llegado. Escuchen lo que recita. Ella es Teresa Ramón. Van a conocer ustedes la belleza y la emoción. La presidenta del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto nos comunicó a los hijos de Teresa Ramón Palacio la decisión del centro de otorgar a título póstumo el Premio Mujeres de Jota 2021 a nuestra querida madre. Premio concedido por su labor, entrega personal y artística al mundo de la jota. Recibimos en su nombre esta distinción que ha sido concedida con admiración, cariño y afecto a su persona y a su obra. Ella se hubiera sentido muy honrada de poder recibirlo en persona. Teresa tuvo el don especial, reservado a espíritus sensibles y clarividentes, de expresar con la escritura sus sentimientos y observaciones sobre la naturaleza y el alma humana. En sus escritos, poemas y letras de jota, siempre muy positivos, se refleja el amor a la familia, a su tierra, a su gente y una gran devoción religiosa. Agradecemos a todas las personas que han valorado los méritos y el trabajo de Teresa para otorgarle este reconocimiento de Mujeres de Jota.
Igualmente a los organizadores, participantes, colaboradores y a todas las personas que se han unido a este acto. Es manifiesto el cariño y afecto que todos le profesan. Estamos convencidos de que Teresa Ramón Palacio nos acompaña y lo agradece desde el cielo, donde se encuentra. Un abrazo para todos. Y aquí finaliza la 14ª edición de los Premios Mujeres de Jota. Una edición singular por su formato virtual, pero a la vez especial porque hemos podido aproximarnos a la obra de doña Teresa Ramón con las generosas aportaciones de todos los grandes artistas y amigos que han participado. Deseamos que hayan disfrutado y nos despedimos esperando que en el 2022 podamos vernos en la 15ª edición de estos Premios Mujeres de Jota. Y aquí finaliza esta edición tan singular de nuestros Premios Mujeres de Jota. Una edición singular por su formato virtual, pero también una edición singular por estar dedicada al soporte literario de la Jota, a la copla, y más concretamente a una destacada autora de coplas aragonesas, doña Teresa Ramón Palacio. Una edición dedicada a ella, pero también a sus familiares, a sus seres queridos que la recuerdan en el primer aniversario de su fallecimiento. No quisiera cerrar este evento digital sin agradecer a la Junta Directiva del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto por el apoyo prestado para dar continuidad a este proyecto. A Mari Carmen Bertolín por su imprescindible y valioso trabajo de montaje audiovisual. A Astrid Morató, fantástica conductora de este evento digital. A José María Prats por su maravillosa semblanza de Teresa Ramón. A Toño Julve y Susana Raya, nuestros embajadores oscenses. A todos los medios de comunicación que os habéis hecho eco de este evento. Y a todos los amigos que tan generosamente habéis colaborado con vuestras aportaciones. Muchas gracias a todos.